Existen aldeas donde la supervivencia es una lucha diaria contra la naturaleza. Construidas sobre acantilados, valles helados, desiertos abrasadores y aguas abiertas, estas comunidades enfrentan peligros que pocos imaginarían. Sin embargo, generación tras generación, la gente sigue llamando hogar a estos lugares imposibles. Quédate hasta el final para descubrir la aldea increíble donde el día es una lucha por sobrevivir. Aulia, encaramada en un acantilado casi vertical, parece una isla suspendida entre las nubes, donde la vida cotidiana es una apuesta constante contra la gravedad. El asentamiento se ubica a unos 2.625 pies sobre el fondo del valle, por lo que cada travesía de entrada o salida se siente como una prueba de valor. Al estar tan elevado y a menudo cubierto de niebla, puede asemejarse a una isla solitaria flotando en el aire, apareciendo y desapareciendo cuando la niebla recorre la garganta bajo ella. Los Yi eligieron este lugar en el siglo XIX para huir de guerras y animales salvajes, convirtiendo el profundo valle en una defensa natural que ninguna fuerza invasora podía cruzar con facilidad. Incluso en los duros acantilados, las familias cultivan maíz y pimientos verdes, extrayendo alimento de la escasa tierra atrapada entre la roca, mientras las casas de barro, paja y madera les permiten sobrevivir a las estaciones frías y al viento cortante de la montaña. Hoy la principal vía de acceso es un sistema de escaleras de acero con 2.566 escalones y alrededor de 120 toneladas de acero, sustituyendo las antiguas escaleras de enredaderas que obligaban a los aldeanos a escalar con las manos desnudas por la cara del acantilado. Sin embargo, sigue dejando a muchos visitantes paralizados por el miedo antes de alcanzar la cima, recordándoles que para los habitantes de Aulia, esa misma subida es simplemente el camino a la escuela o el viaje al mercado. La Granada parece una ciudad suspendida entre el hielo y la fiebre del oro, donde la gente erigió un asentamiento tan cercano al cielo que la línea entre la resistencia y el colapso casi desaparece. Ubicada a unos 16.732 pies sobre el nivel del mar, es considerada la localidad permanente más alta del planeta, y el aire tenue puede dejar a los recién llegados sin aliento y mareados en pocos minutos después de su arribo. Todo el lugar existe esencialmente por el oro oculto en las montañas congeladas, y así entre rocas, nieve y barro, miles de techos metálicos forman la imagen de una urbe construida para perseguir una última oportunidad de fortuna. Sin embargo, esa misma fiebre del oro trae consecuencias severas, pues el mercurio empleado para separar el oro ha contaminado tanto el aire como el agua, convirtiendo la vida cotidiana en un precio extremadamente alto por un metal precioso del cual la amatorio de los habitantes nunca llegará a lucrar plenamente. A esa altitud, el clima se mantiene tan frío que los árboles no pueden crecer, y las viviendas de madera y lámina metálica ofrecen escasa protección contra las condiciones heladas que se asientan cada noche. Por ello, el entorno se asemeja menos a una ciudad convencional y más a un puesto humano desesperado, donde la riqueza, el aislamiento y el frío de los Andes se funden en un lugar extremo que sigue atrayendo a la gente, a pesar de todo lo que les arrebata. Oymyakon, en Rusia, parece un congelador natural, donde el frío no solo incomoda, sino que lleva la supervivencia al límite. Es la aldea habitada más fría del planeta, con una temperatura mínima oficial de aproximadamente 90 grados bajo cero y una media de enero de 58 grados bajo cero, suficiente para que el aliento se vuelva cristales visibles en el aire. El clima extremo se debe a que el asentamiento está en un valle donde el aire helado se acumula cerca del suelo como una caja de hielo, sin poder escapar ni mezclarse con corrientes más cálidas arriba. En invierno, la luz del día dura apenas 3 horas, mientras los árboles, los ríos y cualquier superficie expuesta quedan atrapados en escarcha, haciendo que el horizonte parezca una masa congelada de extremo a extremo. Aún así, los Sakas siguen yendo a la escuela, comprando y criando animales. Los peces del mercado aparecen rígidos como tablas, y los ríos helados permiten que camiones pesados los crucen sin peligro. Por ello, este lugar es el polo frío del mundo, y la prueba de que la vida humana puede subsistir generación tras generación, aun cuando la naturaleza parece reacia a permitirlo. Pueblos sobre pilotes Pajau, Malasia. En los mares turquesa del sudeste asiático, los Bajau Laut viven como si hubieran nacido de las olas,
capaces de contener la respiración durante 13 minutos y sumergirse hasta unos 230 pies, usando solo gafas de madera hechas a mano. Sus aldeas no tienen carreteras ni automóviles, solo casas de madera sobre pilotes que se alzan sobre el agua, donde los arrecifes de coral y los bancos de peces se observan claramente a través de los huecos del suelo de las viviendas. Cada sendero, cada viaje al mercado y cada casa dependen de pequeñas barcas de madera, y los niños de entre 4 y 5 años ya pueden remar hacia el mar casi por instinto, mucho antes de saber leer o escribir. Muchas personas no poseen certificado de nacimiento, pasaporte, y ni siquiera conocen su edad exacta, pues el tiempo aquí se mide por las mareas en lugar de calendarios o relojes. Cuando el sol se pone, toda la aldea se sumerge en la oscuridad, ya que no hay red eléctrica, quedando solo la luz de las estrellas, lámparas de aceite y el casi total silencio de un mundo sin televisión ni Wi-Fi que llene la noche. Las mujeres cubren sus rostros todo el día con una pasta amarilla casera hecha de arroz y hojas para protegerse del sol, lo que les otorga una apariencia profundamente misteriosa que se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del modo de vida Bajau. Los pueblos de casas en los árboles de los Korowai, en Indonesia, construyen sus hogares a gran altura para escapar de los peligros que acechan bajo ellos, desde ríos que se desbordan hasta insectos mordedores y clanes rivales. Elevadas a aproximadamente 115 pies sobre el suelo, estas estructuras de madera parecen increíblemente frágiles, balanceándose suavemente cuando el viento recorre el dosel. Sin embargo, sobreviven en una selva oscura, húmeda y implacable que brinda escasa clemencia a quien no está preparado. Para regresar a sus casas, los habitantes deben trepar troncos altos cortados con escasos apoyos, convirtiendo cada descenso en una verdadera lucha contra la gravedad que nunca se vuelve rutinaria. Desde la altura del dosel, el ambiente se vuelve casi silencioso, mientras que bajo él persisten los sonidos de animales, el zumbido de insectos y una pesada oscuridad que oprime desde todas direcciones. Lo más notable es que los Korowai levantan viviendas semejantes a torres usando solo la fuerza humana, madera de la selva y ratán, sin clavos, cuerdas ni métodos de construcción modernos. Por eso, esta tribu deja un mensaje contundente. Los seres humanos siempre pueden encontrar la forma de elevarse en busca de seguridad y paz, aun cuando solo cuentan con la propia selva. Santa Cruz del Islote, Colombia. Desde el aire, Santa Cruz del Islote parece un cubo de Rubik colorido flotando en el mar Caribe cristalino, con sus tejados apretados lado a lado sin apenas un espacio entre ellos. Sin embargo, más de 1.200 habitantes viven en apenas 3 acres de tierra, lo que la convierte en una de las islas más densamente pobladas del planeta. La gran densidad obliga a que toda la isla esté cubierta de casas con techos de metal construidas muy juntas, y los residentes solo pueden desplazarse por estrechos callejones que parecen un laberinto creado por la necesidad más que por el diseño. Curiosamente, sus antepasados eligieron este parche de coral como hogar hace 150 años, porque allí no había mosquitos, una pequeña ventaja que definió el destino de toda la comunidad. Como consecuencia, la isla sufre constantes escaseces de agua y electricidad, por lo que la gente recoge el agua de lluvia en los techos y espera que los barcos traigan agua fresca cuando la temporada seca se prolonga demasiado. Aunque el espacio común abierto equivale a apenas media cancha de tenis y los niños aprenden a nadar antes de caminar, la isla es conocida por su estrecha comunidad y ausencia total de crímenes, una rara forma de seguridad nacida de la proximidad. Tal vez por eso los residentes aceptan vivir en un espacio tan reducido que a veces cuesta respirar, solo para conservar una sensación de paz y libertad en medio del océano. Los campamentos tuaregs del desierto del Sahara. Son los jinetes azules del Sahara, construyendo hogares móviles entre dunas de arena incansable que se desplazan con cada soplo de viento. Bajo un calor que puede alcanzar 120 grados Fahrenheit, el silencio del mar de arena contrasta totalmente con el paso constante de caravanas de camellos que atraviesan el horizonte en largas y pacientes filas. Los hombres envueltos en velos faciales para protegerse del sol y la arena pueden recorrer más de 100 millas solo para hallar agua preciosa para la tribu, en una tierra que muestra casi ningún signo de vida durante varios días. La simplicidad de sus tiendas de piel de cabra resulta aún más impactante bajo un cielo nocturno repleto de millones de estrellas, sin atenuar por luces de ciudad a cientos de millas de distancia. Lo más notable es su capacidad de leer el viento,
las huellas y el movimiento de la arena para orientarse en un desierto sin senderos fijos ni hitos permanentes. Su modo de vida nos recuerda que los seres humanos aún pueden dominar condiciones extremas cuando aprenden a escuchar a la naturaleza y a moverse con su ritmo, en lugar de combatirla. Tanah Toraja, Indonesia. En Tanah Toraja, la muerte no llega como una despedida repentina, pues los fallecidos pueden permanecer dentro del hogar familiar durante meses, o incluso hasta 10 años, siendo tratados como si aún estuvieran enfermos. Se les habla, se les alimenta y se les cuida a diario. Solo cuando la familia puede costear un funeral importante son realmente enviados al más allá, y una ceremonia aquí puede durar varios días y costar entre $50,000 y $500,000, a menudo requiriendo años de ahorro por parte de toda la familia extendida. Alrededor de estos rituales se extiende una tierra brumosa de terrazas de arroz verde, densos bosques de bambú y casas tonconan cuyas techumbres se alzan como gigantescas embarcaciones sobre el valle, visibles a varios kilómetros de distancia. Más extraño aún, cada casa tradicional debe orientarse al norte en la fachada y al sur en la parte trasera, como si la arquitectura siguiera la creencia local sobre la vida y la muerte tallada en las colinas de piedra caliza gris que la rodean. Acantilados de piedra sostienen ataúdes de madera colgados a alturas de 33 a 164 pies, y figuras talladas con los rostros de los difuntos miran hacia el valle, creando una escena a la vez hermosa y perturbadora para los foráneos. Cada 3 años, muchas familias abren las tumbas y vuelven a vestir a sus antepasados, demostrando que en Tanah Toraja, la memoria familiar es tan fuerte que la muerte no representa el final definitivo, sino simplemente otra etapa de pertenencia. Los campocampamentos Hadza, cerca del lago Eyasi, en Tanzania, viven como un recuerdo de la prehistoria, pues todavía cazan y recolectan cada día como sus ancestros de hace decenas de miles de años. La zona está cubierta de matorrales de acacia espinosa y rocas secas. Sobre ellas se alzan baobabs 1000 años, con troncos que parecen criaturas extrañas. Las cuevas y formaciones rocosas gigantes no solo dramatizan el paisaje, sino que también sirvieron de refugio durante muchos siglos, ofreciendo sombra y protección. En la temporada de lluvias, este pueblo resistente se cobija en los huecos de los antiguos baobabs o construye chozas de hierba en pocas horas, y retoman su ruta al cesar la lluvia. Hablan una lengua de clics única, un sonido ancestral muy distinto a la mayoría de los idiomas, y una de las lenguas más antiguas. Por eso, el lugar es como un museo viviente de la vida temprana, donde el tiempo parece haberse detenido hace decenas de miles de años, y se rehúsa a avanzar. En la zona de Asaro, cerca del río Asaro, en Papúa Nueva Guinea, los hombres de barro aparecen con enormes máscaras de arcilla y dedos de bambú alargados, como espíritus grises que se elevan de la ribera al anochecer. La leyenda local relata que, cuando los Asaro fueron perseguidos por guerreros enemigos, huyeron al río cubiertos de barro gris, haciendo creer a sus atacantes que eran seres malignos. Los enemigos, aterrados, huyeron. Desde entonces, comenzaron a tallar máscaras de arcilla que llegan a pesar entre 11 y 22 libras, para recrear esa extraña historia para las futuras generaciones. Para resultar aún más temibles, los guerreros añadían largas piezas afiladas de bambú a sus dedos, produciendo un sonido de clic al moverse, como huesos chocando en la niebla. Ese barro gris funciona como una capa protectora del cuerpo, resguardando la piel de la intensa luz solar y de los insectos tropicales que abarrotan las riberas. Para conservar el calor en la densa niebla montañosa, construyen casas circulares tradicionales con paredes bajas de bambú tejido y techos cónicos de hierba muy gruesa, que descargan la lluvia rápidamente y retienen el calor durante las frías noches de la sierra. Los campamentos terrenos de los Chhatán, en Mongolia, constituyen uno de los últimos lugares en la Tierra donde la gente todavía monta renos a través del bosque de taiga blanco, viviendo casi al mismo ritmo que los animales. En la elevada zona del norte de Mongolia, a una altitud de aproximadamente 8.000 pies, el profundo silencio del prolongado invierno contrasta con la pequeña calidez que emana de las simples tiendas orts, construidas con madera y piel de animal. En un frío que puede descender a menos 50 grados Fahrenheit, guían renos que pesan alrededor de 300 libras cruzando arroyos helados y nieve densa en busca del escaso alimento que queda durante los meses más duros. Sus manos ásperas, endurecidas por la escarcha y el viento amargo,
resaltan la gruesa suavidad del pelaje del reno, ya que esa cubierta ayuda a protegerlos a lo largo de una vida de condiciones severas sin otro tipo de aislamiento. Lo más notable es el vínculo casi sagrado entre las personas y los renos, pues ambos sobreviven juntos en una tierra que muy pocas criaturas vivas podrían soportar por mucho tiempo. Por eso, el modo de vida Tzatán demuestra que cuando los seres humanos se integran verdaderamente a la naturaleza, la vida aún puede encontrar un camino, incluso en el lugar más inhóspito imaginable. El pueblo Dogon, en Mali, se aferra a abruptas paredes rocosas como nidos de águila hechos de tierra y piedra, mostrando cómo la gente transforma un terreno peligroso en una fortaleza para proteger una cultura milenaria de amenazas externas. Sobre acantilados que se elevan unos 1500 pies, casas de barro gris, pequeños graneros y senderos estrechos crean un paisaje que parece seco, aislado y completamente separado de la amplia llanura inferior. Cada día, los habitantes siguen subiendo empinados escalones de piedra mientras cargan alimentos y agua que llegan a pesar alrededor de 50 libras, convirtiendo la vida cotidiana en una verdadera prueba de resistencia que nunca se alivia. Dentro de ese entorno duro, viejas cavernas y máscaras de madera finamente tallada revelan un mundo espiritual profundo, donde el conocimiento del cielo y de los antepasados se ha conservado durante generaciones mediante rituales y la memoria. El silencio del acantilado contrasta fuertemente con el ritmo diario dentro de las casas y los graneros, haciendo que el asentamiento parezca tanto una fortaleza solitaria como un museo viviente de la África antigua. Por eso este lugar demuestra que, con fe, la gente puede hacer más que sobrevivir en peligrosas paredes rocosas. Pueden convertirlas en un hogar pacífico para la memoria y la identidad que perdura. Khandovan, Irán, se asemeja a una gigantesca colmena de piedra en las montañas Ahand, donde la gente sigue viviendo su rutina diaria dentro de formaciones rocosas que parecen casi extraterrestres desde la distancia. Lo realmente insólito es que no se trata solo de un pueblo de piedra para turistas, sino de uno de los escasos lugares del mundo donde la población habita de forma continua en viviendas talladas directamente en la roca, generación tras generación. Estas formaciones cónicas, algunas que alcanzan aproximadamente 131 pies de altura, nacieron de antiguas cenizas y lava volcánica, y luego fueron esculpidas por el viento y la lluvia durante millones de años, convirtiéndose en extrañas torres de piedra sin paralelos en la Tierra. La árida roca volcánica gris contrasta marcadamente con el exuberante valle fluvial verde que se extiende debajo, creando una poderosa yuxtaposición entre la dureza y la vida. En su interior, las paredes, de entre 7 y 10 pies de grosor, proporcionan un aislamiento natural muy eficaz, manteniendo los hogares frescos en verano y cálidos en invierno sin ningún sistema moderno de calefacción o refrigeración. La zona, con escasas precipitaciones y una temperatura que oscila entre extremos, obliga a los habitantes a depender exclusivamente de la masa térmica de la piedra para regular el ambiente interior. Todo el asentamiento se extiende a lo largo de una empinada ladera, con casas apiladas según el terreno y unidas por estrechos escalones de piedra, lo que produce la sensación de un laberinto vertical construido conjuntamente por la naturaleza y la mano humana. Los residentes comparten pozos de agua y cultivan pequeños huertos en la fértil llanura del río que cruza la base del pueblo. Masule parece sacada de un cuento persa antiguo, donde las callejuelas no discurren bajo las casas, sino sobre sus tejados, borrando por completo la distinción entre camino y techo. La ladera es tan empinada que el patio de una vivienda se convierte en el techo de la casa inferior, transformando todo el asentamiento en una escalera de niveles habitables que asciende la montaña. Fundada en el X siglo, conserva aún una forma de vida tradicional y una arquitectura que muestra cómo la gente se adaptó a un paisaje montañoso hostil sin abandonarlo. Las casas, construidas con barro, piedra y madera, están cubiertas con un estuco amarillento que las hace más visibles en la densa neblina y otorga al pueblo el aspecto de una cascada dorada que desciende por la ladera. Esta singular disposición imposibilita el paso de vehículos motorizados, por lo que la cotidianidad transcurre entre escalones de piedra, callejones estrechos y terrazas abiertas, en un silencio montañoso poco común. Cuando la niebla espesa envuelve los balcones de madera adornados con flores y los viejos muros amarillos, el sitio se vuelve no solo mágico, sino íntimamente fundido con la cordillera del Alborz.
como si hubiese brotado de ella en lugar de haber sido erigido. Los visitantes que logran llegar a pie descubren una atmósfera donde el tiempo parece detenerse, mientras el eco de sus pasos resuena entre las paredes encaladas. Makoko, Nigeria. En la Lagos actual, Makoko se asemeja a una enorme chabola donde cientos de miles de personas viven sobre aguas oscuras, sin casi ninguna protección oficial ni infraestructura de apoyo. No hay carreteras reales, solo miles de casas de madera sobre pilotes, agrupadas estrechamente y enlazadas por canales estrechos y enmarañados que serpentean entre ellas. La acumulación de residuos y agua sucia durante años hace que el agua sea densa y negra, creando una escena extraña y pesada en ese espacio estrecho y abarrotado. Las canoas de madera son la única forma de desplazarse, comerciar y mantener la vida cotidiana, transportando alimentos, niños escolares y materiales de construcción. La famosa escuela flotante triangular llegó a ser un símbolo raro de esperanza y de la capacidad de vivir con el agua en ascenso, aunque finalmente colapsó bajo el peso de su propia ambición. Por eso Makoko no es solo una chabola, sino también una de las imágenes más claras de personas aferrándose a la vida después de haber sido olvidadas durante mucho tiempo por la ciudad que las rodea. Ushguli, Georgia, parece una fortaleza congelada en el tiempo, donde torres de piedra han permanecido en silencio durante más de 1000 años, sin perder su presencia en el paisaje. Situada a unos 6.900 pies sobre el nivel del mar, es uno de los lugares habitados permanentemente más altos de Europa, donde el aire fino y los largos inviernos ponen a prueba los límites humanos cada año. Detrás del asentamiento se alza un inmenso muro helado que parte de una cumbre de más de 17.000 pies de altura, creando una sensación de protección natural casi aislada del resto del mundo. Durante casi la mitad del año, intensas nevadas y avalanchas pueden aislarla completamente, haciendo que parezca desaparecer del mapa hasta la primavera. Las torres, construidas entre los siglos VIII y XII, carecen de entradas a nivel del suelo y solo se pueden alcanzar por arriba, convirtiéndose en fortalezas defensivas diseñadas para el asedio. En verano, los campos verdes y las flores silvestres suavizan la dureza, mientras las torres se elevan como gigantescas velas de piedra en un paisaje que resulta a la vez antiguo y poderoso. Taos Pueblo, en los Estados Unidos, se eleva como una antigua torre de barro en el desierto, donde la gente ha vivido de forma continua durante más de 1000 años, manteniendo una vida arraigada en el pasado. Sus rasgos más llamativos son 2 bloques de adobe que alcanzan hasta 5 pisos, construidos totalmente de tierra y paja, y que brillan de rojo profundo bajo el intenso sol de Nuevo México. A una altitud de 7.200 pies, el clima seco permite que paredes de adobe, de entre 2 y 3 pies de ancho, mantengan el interior fresco en verano y cálido en invierno sin aislamiento adicional. Estas paredes, de hasta 3 pies de grosor, se sostienen sin cimientos profundos y regulan naturalmente la temperatura en el duro desierto año tras año. Por eso el lugar se siente como un museo viviente donde tierra, agua, arquitectura e identidad indígena permanecen inseparables. Tristán da Cunha, en el Océano Atlántico Sur, es el lugar habitado más remoto del planeta. Una isla casi completamente aislada del resto del mundo por el vasto océano que la rodea por todos los lados. Al no contar con aeropuerto ni puerto profundo para grandes embarcaciones, llegar allí implica todavía un viaje marítimo de casi 6 días desde Sudáfrica, seguido de un traslado en pequeñas embarcaciones a través de oleajes ásperos. En la isla volcánica vive una comunidad diminuta, mayormente descendiente de unas pocas familias fundadoras, que dependen de la agricultura y la pesca tal como lo hacían sus antepasados generaciones atrás. El paisaje resulta extrañamente bello, con prados de ovejas verdes que se extienden sobre rocas volcánicas negras y frías, creando una escena a la vez apacible y solitaria. La cumbre de la Reina María domina la mayor parte de la isla, alcanzando unos 6.765 pies, y su cumbre suele quedar cubierta de nieve durante el invierno, haciendo que toda la tierra parezca una fortaleza natural que se eleva desde el Atlántico. En 1961, una erupción volcánica obligó a evacuar a toda la población, pero la mayoría regresó posteriormente, convirtiendo a esta isla en un símbolo de supervivencia más fuerte que la propia distancia. La isla Migingo, situada entre Kenia y Uganda,
se asemeja desde el aire a una concha de tortuga oxidada flotando en el lago Victoria. Con frecuencia la describen como el barrio marginal más superpoblado del planeta, y la razón es evidente. Su superficie rocosa abarca apenas 22.000 pies cuadrados. Pero allí viven entre 500 y 1.000 personas, en un espacio que parece imposible de respirar y mucho menos de habitar cómodamente. La causa de esta vida aplastante es la enorme perca del Nilo, que puede alcanzar 440 libras, considerada como oro blanco en esas aguas, atrayendo pescadores de ambas naciones que compiten por un punto de apoyo. Los pescadores llegan en pequeñas embarcaciones, y el conflicto entre kenianos y ugandeses por la pesca se ha convertido en una disputa constante, aunque la isla sigue siendo un refugio para los que buscan una oportunidad. Migingo no solo es un lugar donde la gente se aglomera para sobrevivir, sino también una imagen extrema del sueño humano de cambiar su vida, incluso sobre una diminuta roca en medio de un vasto mundo que brinda tan pocas segundas oportunidades.